libro de Samuel. Capítulo 7. Bueno, ¿y hasta dónde íbamos? ¿En qué parte íbamos? ¿Quién me recuerda? A ver. Dice que los filisteos se habían llevado el arca. Eso fue hace. Eso fue hace tiempo. Entonces, bueno, lo último no es que Samuel juzgó al pueblo de Israel. Porque como ellos se apartaron, como ellos empezaron a... Bueno, sí. ¿Y qué pasó con Samuel? ¿Qué hizo? ¿Qué acto hizo? Entonces ellos le dijeron, como ellos perdieron, entonces Israel le dijo a Samuel que orara. ¿Quiénes perdieron? Pues el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces sí. ellos le dijeron a Samuel que orara, que le pidiera a Jehová para que ellos volvieran otra vez, para ellos defenderse de los filisteos. Entonces Samuel oró y el Señor envió como unos truenos, pero lo cierto es que Bueno, hace una pregunta. Desde el momento en el que el arca fue devuelta a Israel, hasta ese momento, ¿cuánto tiempo había pasado? 20 años. Eso, muy bien. ¿Qué pasó entonces? Samuel entonces oró a Dios. Oró a Dios para que les diera, para no perder, digamos así en términos muy cotidianos, para que los filisteos pues no los fueran otra vez a vencer en la... Bueno, pero antes de eso, ¿qué le dijo Samuel a Israel? Ay, pues que tenían que dejar de adorar a los dioses. Correcto, a los dioses, a las Astartés, a esos dioses que ellos adoraban. Y después sigue, Samuel prometió que él iba a hablar con Dios, iba a orar a Dios por Israel. Bueno, y después de que Samuel oró al Señor, ¿qué pasó? Dice que lo que yo recuerdo, porque yo estuve leyendo, es que el Señor escuchó la súplicas y el ruego de Samuel y él dispersó a los filisteos. Dice que hubo truenos y el pueblo de Israel aprovechó. Primero el profeta reúne a Israel en un lugar llamado Mizpa, y allí es donde, desde allí es de donde Israel es lanzado a enfrentarse contra los filisteos. ¿Y qué pasó con Israel cuando Dios le dice, bueno, vayan? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué sintieron? Pues al principio miedo, temor. ¿Por qué? ¿Por qué miedo? ¿Por qué? ¿Por qué generalmente uno siente miedo? Uno le siente miedo a algo que ¿qué? Porque no estaba preparado, más que eso, uno le siente miedo a las cosas que lo han derrotado a uno en más de una ocasión. ¿Me entiende? Es, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los vecinos. El vecino hace... Hay gente que le tiene miedo a los vecinos, que le tiene miedo a los perros. Hay gente que le tiene miedo a la noche. Ay, yo no salgo a la tienda de noche porque eso mínimo por allá se me aparece a mí el mono jojoy. Generalmente las cosas a las que uno le tiene miedo son las cosas que ya se acostumbraron a propinarle a uno una derrota. ¿Sí me entiende? Entonces evidentemente Israel estaba temeroso porque decían, uy no, pero ya todo lo que nos ha pasado, ¿sí? Todo lo que los filisteos nos han hecho, las derrotas que nos han propinado. Además de eso, pasó mucho tiempo hasta que Dios logró perdonar a Israel. ¿Sí? Entonces ellos sentían un miedo evidente porque pensaban que iba a volver que podía volver a ocurrir algo similar. ¿Correcto? Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hizo Dios?
Ahora, en plena batalla, ¿qué le pidieron los israelitas a Samuel? Dijeron, no cese de orar. Entonces, en toda esa parte, la parte en que él juzga, en que él clama a Dios por perdón, en que le habla a los israelitas para que dejen los dioses, en la parte donde él los lleva a la batalla, y además en la batalla misma ve uno muy marcada la intercesión de Samuel. O sea, ahí evidentemente la intervención de Samuel es muy importante, porque Samuel es el que logra como cambiarle la perspectiva a Dios, logra convencer a Dios, pero no lo logra convencer porque sí, sino él clama a Dios, pero al mismo tiempo dirige al pueblo, ¿sí me comprende? O sea, hace una labor titánica porque él es juez de Israel, el profeta, y además es el intercesor. Entonces, ahí usted puede notar de manera muy importante lo que un siervo de Dios en un entorno profético significa, y la importancia de lo que un pastor o un ministro de Dios tiene para con Dios y para con un pueblo, ¿sí? O sea, no es solamente una persona por ahí que predica o que llama o que medio está pendiente, sino que realmente es una persona que debe ser una persona que halle gracia permanentemente delante de Dios, ¿sí? Debe ser una persona portadora del poder, de la autoridad de Dios, debe ser una persona que conduce al pueblo, que no lo abandona, ¿sí me comprenden? Para los profetas era muy importante estar con su pueblo, ¿sí? Como lo veremos más adelante con el profeta Jeremías. Nabucodonosor le dice o manda a decirle que podría ser muy valioso en tierra de Babilonia, ante el exilio de la élite de Israel. Pero Jeremías decide irse con el pueblo a Egipto, y la razón por la cual Jeremías lo hace es porque un profeta no puede vivir sin su pueblo. Y allá, contrario a lo que uno pudiera pensar, el pueblo termina matando a Jeremías. ¿Correcto? Pero aquí vemos muy marcado la mediación de un hombre como Samuel, y podemos notar que allí está plasmado como una referencia de Jesucristo el Señor, ¿sí me comprende? Él es nuestro intercesor, Él es el sacerdote, ¿correcto? Él es el que nos defiende, ¿correcto? O sea, Él nos defiende, nos protege, nos sustenta, intercede por nosotros delante de Dios, para que el Señor, el Padre, desate su gracia y su favor sobre nosotros, ¿me comprende? Entonces, está el pueblo de Israel diciendo, bueno, vamos a pelear, pero usted no cese de interceder. Y eso lo está diciendo, mire, en el versículo 8 dice, y los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor. Y habíamos visto lo que significaba un cordero de leche. ¿Qué es un cordero de leche? Muy pequeño, sin mancha. ¿Sí? ¿Eso es símbolo de qué? ¿Simbología de quién? Del Cordero de Dios, perfecto, sin mancha. O sea, para interceder Samuel ofrece un sacrificio perfecto, hace un acto profético de ese sacrificio. Ellos le dicen interceda por nosotros, y Samuel hace un acto profético donde hace resaltar al mayor de los intercesores, que quién es Cristo, ¿correcto? Hace esto. Y dice el versículo 10 que el Señor escuchó. O sea, esto como que activa algo en el cielo, esta mediación, este ofrecimiento, este acto profético que presenta Samuel, activa algo en el cielo y dice que el Señor le escucha. Posiblemente hasta ese punto la victoria no estaba garantizada, ¿sí me entienden?
Y es lo que el pastor Antonio decía, le ha dicho en varios momentos. No es simplemente orar, no es simplemente incursionar en el mundo espiritual, sino que hay que hacerlo hasta que algo en el cielo haga crack. A ver, me explico. ¿Usted ha visto cómo es un barco? ¿Cómo está construido un barco? Un barco tiene muchas puertas, ¿cierto? Muchas puertas. Y son puertas que en el momento de un naufragio podrían garantizar que parte del barco no se hunda, ¿sí me entienden? Voy a quedar a flote. Entonces son puertas que están cerradas a presión, herméticas. Entonces no son puertas se abren fácil, se necesitan de manos fuertes. El cielo es como entre el cielo y la tierra, básicamente es un escenario así. Las ventanas del cielo tienen como unas puertas similares a esas, ¿sí me comprenden? Que cuando usted clama a Dios tiene que hacerlo con tanto ahínco, con tanta humillación, con tanto entendimiento, y usted tiene que lograr que del cielo se abra una ventana que haga crack. Cuando esa ventana se abre, el respaldo del cielo viene, ¿sí me comprenden? Ahora mire todo el proceso, el trabajo de Samuel. Samuel llega, ora a Dios, le habla al pueblo para que dejen la idolatría. El pueblo acepta eso, juzga al pueblo, correcto, y el pueblo reunido en Mizpa, porque Dios va a revertir la situación con los filisteos. El pueblo se siente temeroso, lo que nos puede indicar que todavía no había como esa plenitud con Dios, y se necesitaba un último jalón para abrir esa puerta. Ese jalón fue la intercesión de Samuel, el no cese de su clamor, y además el sacrificio, el acto profético donde se proclamaba la imagen y la figura del Mesías. Cuando esto pasa, dice el Señor: oye, escucha. Entonces eso aplicado a la vida, a este tiempo, ¿cómo sería? ¿Cómo deberíamos orar? ¿Cómo deberíamos pelear? Pero ¿cómo es igual? Yo quiero que me lo expliquen. Interceder hasta que en el cielo hasta que la cosa suceda acá en la tierra. Pero fíjense, no, listo, perfecto. Pero fíjense que aquí, en medio de cuando se comienza a clamar y de que el Señor escucha, hay algo que pasa allí, que es ese sacrificio que simboliza al Cordero de Dios. Entender que no son nuestras puertas, sino que es Él. Entonces, en ese clamor, ¿qué el cristiano qué debería experimentar? La cruz. Perfecto. O sea, tiene que llegar a un nivel de sometimiento físico, almático, espiritual, mental, tan profundo, o sea, una rendición tan profunda en Dios, que eso haga que sea Dios de verdad el que haga las cosas. ¿Me están comprendiendo? ¿A qué me refiero? Muchas veces las personas atribuyen las victorias espirituales a lo potentes que podamos ser nosotros. Claro, ahí están los dones, y está hasta el fuego, y está hasta la autoridad, y eso en sí mismo tiene poder y capacidad para destruir a los adversarios o para dominar el mundo espiritual. Pero si se quiere adquirir una victoria total, terriblemente apabullante sobre el enemigo, sobre la oscuridad, se necesita una experiencia de cruz, de una rendición total. O sea, que mi mente, corazón, alma, espíritu, cuerpo estén tan en la cruz que sea muy notorio que la victoria la proporciona Cristo. Y yo me he puesto a pensar en las experiencias que uno ha tenido, y me he dado cuenta que las mayores contundencias espirituales yo las he vivido no cuando uno está de pie como gritando, gimiendo, ahí hay poder evidentemente, pero eso hace parte como de un estadio menor al estadio superior, que es la rendición total. ¿A qué me refiero? Cuando la gloria de Dios ha descendido en mayor fuerza
es cuando hemos estado en una actitud de tanto doblegamiento. Ha sido los momentos, Antonio, donde se ha puesto esa unción como ya palpable, que una persona se trata de parar y allá va, ¿sí me entiende? Es tan espesa la gloria que nada puede permanecer de pie ante tanto poder, ¿se me comprende? Yo no sé si me están entendiendo. Sí, pues en palabras sí, pero ya uno yo me pongo a pensar y aparte ya... Sí, no. Teóricamente sí, dice Luz Mila. No, y de verdad son cosas que uno puede decirlas, pero de decirlas a vivirlas puede haber una inmensa diferencia. A ver, lo que pasa, yo voy a tratar de explicarlo porque no es tan fácil. Lo que pasa es que normalmente cuando uno ora o está buscando algo de Dios o está buscando, yo siempre he sido un hombre que buscaba mucho el conocimiento de Dios. O sea, no me refiero a conocimiento de Dios como que no me universidad a estudiarlo, sino vivirlo, ¿no? Experimentarlo, sentirlo, tocarlo, o sea, tenerlo cerca, no lejos. Entonces, en esa búsqueda, por eso la otra vez les decía que Jesús dijo, pedí, dice, ¿qué? Entonces, ¿yo qué le pido a Dios? ¿Qué estoy buscando yo de Dios? ¿Qué está buscando usted de Dios? Pregúntese. Principalmente, agradarlo, conocerlo, que le dé la victoria en su familia, en la economía. O sea, cuando usted ve una iglesia y usted le pregunta a cada persona tiene como un objetivo principal en su vida. Si usted le hubiera preguntado a mi mamá hace 25 años, ¿usted para qué viene a la iglesia? ¿Qué hubiera dicho mi mamá? ¿Por su familia? Por tu esposo. Quiero la conversión de mi familia, mi esposo y la restauración de mi hogar. Ese era su objetivo. Entonces, cuando usted ve el Antiguo Testamento, usted ve como batallas, conquistas, problemas, ¿sí? Pero entonces esas batallas traducidas al día de hoy, ¿qué son? Esas batallas que experimentamos nosotros en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, hermana Luz Mila, ¿usted cuál es su batalla hoy? ¿Usted qué es lo que anda buscando? ¿Qué es lo que usted quiere? Es que, miren, antes de continuar uno en su cristianismo, para uno poder romper la religiosidad que siempre nos ha acompañado, porque es que nosotros fuimos criados en el ¿por qué va el domingo a la iglesia? Porque toca. Y entonces aquí todos nos reunimos, hermanos, porque hoy es el domingo y todos dicen amén. Nadie entendió nada, nadie supo qué fue lo que pasó. Levanten sus corazones, ahí están, vuelvan y vámonos, sí señor. Y entonces, o sea, una cosa que yo nunca entendí nada de la religión esa. Si me preguntan jamás, yo no comprendía de qué trataba todo el asunto. Lo único que me regalaba me decían, ay, amén, ¡ah! Corra. Eso era lo único que me gustaba. Era satisfactorio escuchar ese amén. No, en serio, y era media hora. Media hora nomás, sí. Media hora era algo increíble. Bueno, pero ¿qué pasa? Muchas veces, ahora entramos en el cristianismo real y verdadero, pero cuando venimos a ver pasaron 5 o 10 años, oiga, y el cristianismo se nos volvió religión, hermano. Y ahora tenemos un costumbrismo, y lo que tenemos es un conformismo, que fue algo que yo percibí hace tiempo atrás en la iglesia. Y que gracias a Dios he visto que se ha venido como quitando, ya la gente como que se despertó, vamos al hospital a predicar la palabra, pero todos sentados mirándonos las caras. No, ¿dónde está el propósito? ¿Cuál es el sentido de este asunto? ¿Para dónde va este barco? ¿Cómo así? Es como estar en un barco sin motor. ¿Y para dónde van? Para donde la ola nos arrastra. Y pasan los lunes, los martes, los viernes, los domingos y nunca pasa nada. Y uno dice, Dios mío, pero ¿esto es el cristianismo? Usted ve eso en Hechos del Apóstol, usted ve Hechos del Apóstol así, y entonces los hermanos llenos de juicio volvieron a ir el domingo a la iglesia y salieron igual que como entraron. Eran juiciosos, los niños estaban en la iglesia. ¿Usted ve eso en Hechos? No, aquello era un desorden, un desastre. Predicaban acaso, se formaban las zonales, volían un pedradón, salían corriendo para aquí. Era una maravilla. La gloria de Dios con ellos, los enfermos se sanaban, los demonios salían, se convertían de a 3000, o sea, un dinamismo. Era una cosa tan poderosa que yo personalmente, ¿qué quiero? Y siempre he querido. A mí que me gusta eso. La realidad de Dios. Aborrezco la religión como pocas cosas en mi vida.
Yo supongo que es algo que como que Dios me puso aquí por acá en el interés, no sé por dónde, pero yo cuando vuelvo a la religión, me fastidia, no la soporto. Entonces miren, lo primero que uno tiene que establecer en su vida cristiana es, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué se trata todo esto? Si ustedes nos preguntan a nosotros todo el tiempo estamos en eso. Primero, que las congregaciones estén estabilizadas. Pero ¿qué deseo tenemos? El deseo de la expansión. Amén. Nosotros vivimos para ver una iglesia en Medellín, otra en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, y que un día nos sentemos un consejo apostólico y profético de 10, 15, 20 ministros. Correctamente. Y que todos seamos ya unos, pero tenemos, ¿sí me entienden? Nosotros tenemos un sueño, un deseo, una meta. Ahora, cada uno de los hermanos tiene que tener un deseo, una meta, porque si no, entonces estamos fregados. Porque entonces vamos a hacer es como unos Jonases, que está el barco azotando, ¡pra! ¡Tú! Todos los marineros, ¡ay, mamacita! Oye, y Jonás en la hamaca. Y claro, uno de los tipos le dice, como espantado, oye, hermano, ¿qué te pasa, compadre? ¿Sí está bien? ¿No está viendo que cada hora trata de partir el barco y usted está roncando en una hamaca, hermano? O sea, para que me entiendan, los capitanes del barco están en la jugada. Oramos, aquí oramos al mediodía, los lunes, los miércoles, los viernes. Me llama Carlos Talero, oramos, todos estamos en la sintonía, tan, queremos esto. Pero ¿qué tiene que hacer cada marinero? No solo orar, es que tenemos que enfocarnos, tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que estar así como en la jugada. Ahora, bueno, los hermanos que vienen el viernes, yo digo, listo, chévere, Dios mío, por lo menos. Le meten, están ahí, van allá, predican la palabra, están como en lo que están, ¿sí? Pero uno, por ejemplo, cuando ve el domingo, hermanos, todo aquí, un poco de gente lleno. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, lo mismo que la religión católica romana, ¿no? El domingo hay que avisar, ay, perdón, Pastor Mauricio, hay que ir al culto. Ah, no, cambió la palabra, pero no cambió el fondo del asunto. En el corazón de la persona me refiero. Aquí hay un martes. ¿Qué deberían estar haciendo todos aquí los martes? Remando, hermano. No es que vamos a un barco. Pero Mauricio echa remo. Tiene ya los brazos de este tamaño, no hay tanto echar remo. Ustedes remando. ¿Y los otros qué, hermano? Haciendo peso en el barco. Sí, poco serios. En el Corpus Christi. Sí, todo el mundo de serio. Oye, ¿y quién está allá remando? No, el Pastor Mauricio. Tiene ya que estar hecho un quincón, hermano, unos hombros de este tamaño. Pues madre, una espalda como así de grande. No, o sea, yo cuando me convertí, mi gran propósito en la vida es, y fue, conocer a Dios. Yo le decía, yo quiero conocerte, pero no como un poquito, no, sí, no como hay algo lejano, no, yo quiero saber cómo te ves, tus ojos cómo son, tu pelo, lo que piensas, lo que amas, lo que odias, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cada cosa que nosotros le pedimos a Dios realmente buena, normalmente no se convierte en una simple petición, se convierte en una batalla. Por ejemplo, Clemencita, ¿qué batalla tienes ahorita en tu vida? De oración, que tú digas, yo estoy comprometida con tal cosa personal. ¿Qué batalla? Sí, usted tiene que tener una batalla. No era, o sea, pues no cosas de Dios. No, cosas de Dios. ¿Qué está peleando usted en oración? Ir a predicar el evangelio. No, eso es algo que usted ya está haciendo. Pero mire, usted ahorita tiene una batalla. Sí. ¿Cuál? Pidiendo el Espíritu Santo. Sí. ¿Está enganchada o no? Sí. Y en cada culto yo la escucho. ¡Ay, Señor! ¡Ah, no, el Espíritu! Eso es una batalla. Pero si se da cuenta, Jesús dijo, ¿pedir y qué? ¿Y qué le dan a uno cuando uno pide? ¿Sabe qué le dan a uno cuando uno pide? Un propósito, una búsqueda. Entonces, por eso después Jesús dice, sí, pero es que después de que usted pida, ahora tiene que ¿qué? Y ustedes están buscando. ¿Qué están buscando ustedes dos principalmente? La unción de Dios. ¿Sí? La unción de Dios, el Espíritu Santo. Ser bautizada en el Espíritu. Y cada persona la vive diferente, ¿no? Claro.
por un predicador de esos bien terribles de, yo no le digo que usted haga eso porque eso fue lo que él hizo, no se va a poner a tentar a Dios, pero él dijo, mira, o tú me das este país o yo me muero, mátame porque yo para qué vivo. No, es que vea, escúcheme, es que esto es una batalla de oración, sí, pero también de fe. Mire, Jacob cuando se dio cuenta que Saúl venía con machete, pistola en el cinto y 400 tipos más con fusiles, dijo, ay, de malos. Dijo, no, me queda tan salvaje. Se metió con Dios y le dijo, mira, él sabía que estaba metido con un ángel. Él sabía que el ángel era mucho peor que los 400 de Saúl y Saúl. Porque ese ángel podía acabar con Jacob y luego salir ya al encuentro de otro y acabar con todos. Pero era tanta su determinación que dijo, no te suelto hasta que me bendigas. O me cambias la vida, o mátame. Pero eso es básicamente lo que le dijo. Ese predicador le dijo, creo que fue Gales, yo no me acuerdo qué fue lo que le dijo. ¿Me das Gales o me muero? O sea, me voy a echar en una cama a morirme. Dios vio tanto la fe, tipo la determinación tan brutal, que dijo, pues bueno, yo le doy Gales. 2 millones de personas se convirtieron con ese hombre en un tiempo donde no hay internet, ni viajes en avión, nada, hermano, todo a pata. Entonces, determinación. ¿Sí? Buscad, digo, ¿y qué? Hallaréis, porque toda petición se convierte en ¿qué? En una búsqueda. ¿Sí se han dado cuenta? Si la cosa fuera tan fácil, ustedes hubieran dicho, Señor, dame el Espíritu Santo, ¡juá! ¡Tus paz! Ya, ¿no? Pero Jesús no quiere que las cosas sean fáciles. ¿Por qué? Porque todo lo fácil lo vuelve a usted como flojo, lo atonta, ¿sí? Lo pone, ve, así como ando yo ahora que no hago nada, flácido. ¿Sí ve? Yo hago aquí así y mi parador se me hace. Haga eso hace 5 años a ver si me hacía así. Eso es como una piedra. Pero es porque yo hacía ejercicio, me esforzaba, ¿sí me entienden? Ahora, ¿qué está sacándole a clemencia a Dios? Perseverancia, forjándole la paciencia y también mirando a ver qué tan serio es el asunto. ¿Qué tanto quiere clemencia el Espíritu Santo? Yo personalmente, ¿saben por qué lo quería? Porque según lo que yo había entendido de Juan 3, si yo no obtenía el Espíritu Santo, ese era mi entendimiento, yo me iba para el infierno. Y yo dije, mira, Dios, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero al infierno no me mandes, dame el Espíritu Santo. Yo lloraba, pataleaba, gemía, porque yo estuve al borde de ese momento del infierno y yo digo, yo para allá no quiero coger, dámelo. Hasta que Dios, ¿qué? Me lo dio, pero era porque para mí era un asunto de vida o muerte eterna. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué es lo que usted está pidiendo a Dios y qué tan importante es para usted? ¿Qué tanto vale? Para Jacob durante 20 años no valió tanto, ¿o sí? Digo, bueno, pues eso de ser engañador, pues me ha traído malas cosas y Lavancito me ha robado un poquito y me engañó. Ay, me metió a la Lea en vez de la Raquel, pero bueno, no es tan malo. Hasta ahí no había problema, ¿cierto? La consecuencia no era tan grave. Pero cuando vio que su pecado lo había acompañado hasta el punto de ahora enfrentarlo otra vez a la muerte, dijo, no, ya no más. ¿Sí ven? Por esa razón ustedes tienen que pensar cuál es su propósito, cuál es su meta actualmente en el cristianismo y después de alcanzar esa meta, ¿a dónde van a ir? ¿Cuál es la siguiente batalla? Entonces mire, usted pidió el Espíritu Santo y Dios ¿qué le regaló? Una búsqueda. ¿Sí se han dado cuenta o no? Y Jesús dijo, buscad y ¿qué? ¿Y qué haya uno cuando busca según Cristo? Usted ya pidió, ¿cierto? Usted está pidiendo el Espíritu Santo. ¿Y Dios qué le entregó? No, le regaló una búsqueda, que ya lleva un poquitico de tiempo, ¿cierto? Usted está ahí, busque, a ver, ¿dónde está el switch? ¿Con qué detono? ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se derrame sobre mí? Porque se derrama sobre él, se derrama sobre mí. Y no solamente que se derrame, sino que brote desde uno. No, claro, pero es que primero tiene que derramarse para que luego se forme una cascada, ¿cierto? Póngase usted a pensar, María Paula, algún día en Dios que hizo que se lo diera, Astrid también, él también, yo también, y usted no encontró el botón, o lo que hace que se detone. Eso es la búsqueda, ¿sí ven? El esfuerzo. ¿Qué está diciendo el pastor Mauricio?
que hay que buscar las cosas hasta tal punto que uno halle qué es. Él ya está dando la respuesta de cuál es el secreto. Pero es que no es tan chévere cuando uno se lo dicen como cuando uno lo vive. El secreto que mueve la mano de Dios es eso, la humillación. Y hay niveles de humillación. Dice la Biblia que el mayor nivel de humillación es la cruz. Ahí está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero ¿hasta qué punto está usted dispuesto a llegar por eso que usted está pidiendo? Mi mamá le dijo a Dios, yo te doy mi vida a cambio de mi familia. Mi mamá es una mujer muy determinante. ¿Y qué hizo Dios? Hizo la transacción. Me dijo, me gusta porque mi mamá es una mujer determinante, de fe, esa es la fe. Entonces, bueno, usted tiene una petición, Dios ¿qué le dio? Una búsqueda. Ahora usted está buscando y Dios dijo, ¿usted va a buscar y va a qué? A hallar. Pregunta, según Cristo, ¿qué es lo que encuentra uno después de buscar mucho? A ver, ¿a quién le pregunto? Vamos a preguntarle a Britney. ¿Qué encuentra uno según Cristo después de que uno ya busca y busca y busca? Después de que uno le pide algo al Señor y luego busca y busca eso que le pide. Ahora, escúcheme bien, si usted le pide a Dios un reloj, ¿qué tan difícil va a ser buscar ese reloj? No mucho. Pero cuando usted le pide a Dios cosas que valen la pena, le va a costar. Y mucho. Muchísimo. Y entre más se le va a hacer la petición, como me pasó a mí, yo le dije a Dios, yo no quiero riquezas, yo no quiero ser el mayor siervo del mundo, yo no quiero ser el más tremendo, yo te quiero a ti, le dije a él. Y él me dijo, eso te va a costar todo. Porque es como decir lo máximo. Cuando uno dice yo quiero a Dios, usted acaba de pedir lo máximo del universo. Bueno, pregunta a Britney, después de que usted busque y busca según la Biblia, ¿usted qué es lo que encuentra? Porque él dijo, buscad y ¿qué? Hallaréis. Hallaréis. Él dijo, pedid y se os dará ¿qué? Se nos da un propósito para que lo busquemos. Luego, buscad y ¿qué? Y que haya uno. No, Mauricio no, porque ese sí le pega. A ver, no, a María Paula tampoco, porque ya le conté. Britney. Según la Biblia, ¿qué es lo que uno encuentra? Porque Cristo dijo 3 cosas. Así que falta la tercera, ahí está la respuesta. Todo está con... Una vez cree que las palabras de Cristo son como... No, todas están enlazadas. Pedid y se os dará una búsqueda para que busquéis y hallaréis una... Dice que se abrirá. No, señora. ¿No? Primero dice que usted va a encontrar algo para que se le abra, porque si no la encuentra no se le abre. Una puerta, perfecto. Entonces, el día que usted ya tenga así de cerca la petición, porque usted empezó con la petición, ¿cierto? ¿Sí? Le dijeron, no, oiga, es que el Espíritu Santo es para usted. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para usted. Usted creyó, entonces usted pidió, ahora está buscando y de repente va a encontrar una ¿qué? Puerta. ¿Y qué toca hacer con la puerta? Ah, sí. ¿Usted cree que eso está mogollo? No, no. En el reino de los cielos no se le ha... Usted mire, para usted entrar en una puerta del reino de Dios le tienen que abrir desde adentro. Ah, sí, porque no es el que abre. Porque usted ya puede llegar con el SWAT y llegar con un ariete para tumbar la puerta, no la tumba. ¿Le toca saber cómo? Señor. Cuando esa puerta se abre, usted entra. Ahora, ¿qué significa eso? Yo sé que parece todo como que no tiene tanto sentido, pero sí lo tiene. Cuando usted se le abre la puerta de esa casa, ¿usted a dónde ingresa? A esta casa. ¿Sabe qué significa eso? Un nivel de comunión. ¿Sí? Si usted no nos conoce a nosotros, pero usted viene y busca y se le abre la puerta de la casa, usted entra en una comunión con nosotros. Cuando se le abre una puerta del cielo, como ahorita estaba hablando Mauricio, cuando usted se le abre una puerta y usted entra, Dios le está diciendo bienvenido. Por ejemplo, ¿alguien aquí quiere que Dios lo use en sanidad? ¿Le gustaría ver los enfermos sanar? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pedir. Gracias, pedir. ¿Y qué le va a dar Dios? Un propósito para que lo ¿qué? Lo busque. O sea, ¿cómo rayos es que los enfermos se sanan? Porque oro por todos los enfermos y lo que hago es mandarlos para el otro mundo, Señor. Y ya me estoy aburrido que allá en la clínica me llaman el sepulturero. Entonces no, Señor. Undertaker. No más, Señor. Esto no es posible. Tu palabra dice esto. ¿Y yo por qué estoy viviendo otra cosa? Yo soy el enterrador. Y tu palabra dice que pondrás la mano sobre los enfermos. Entonces, usted en eso, como hace Luzmila, le pasa que llega aquí con cuestionamientos. ¿Por qué llega con cuestionamientos? Pues porque está buscando.
El que busca tiene muchos cuestionamientos porque no entiende por qué la palabra de Dios no funciona en mí. ¿Quién me está entendiendo ese pedacito? Sí, amén. El día que usted encuentre la puerta que en el reino de Dios dice sanidad divina, ¿a usted qué le va a tocar hacer? Tocar esa puerta. El día que se le abra, su entendimiento se va a abrir. Va a entender por qué usted no era usado en sanidad, va a entender cómo funciona la sanidad, va a entender que le faltaba fe, se lo aseguro. 1, 2, que le faltaba amor, se lo aseguro. Y cuando usted ingrese en esa dimensión, usted entra en una dimensión de comunión con Dios, que ahora usted es algún instrumento de sanidad. ¿Quién me entiende? Eso es una perla, no van a decir que eso no es una perla del reino de Dios, ahí está. Parece tan simple, ¿cierto? Parece como suelto, pedir, y dice, sí, pedir, ¿y por qué usted pide y pide nada? Perfecto, pero la fe siempre me lleva a una búsqueda, hasta que la encuentro. Un día ustedes van a tocar la puerta que dice bautismo del Espíritu Santo, y cuando Jesús les abra la puerta, porque nadie más la puede abrir, Él dijo, la puerta que yo, ¿qué? Que yo abro. Nadie. Y la que yo cierro, Nadie. ¿sí ven por qué uno no la puede abrir? Él abre desde adentro. Cuando la abra, le dice, bienvenida, amiguita. Encontraste el propósito que yo quería que tuvieras en el corazón adecuado para que yo te diera el Espíritu Santo, porque hasta aquí no lo tenías muy claro. Señor, tenías toda la razón, pero tenía que buscar. Y casi siempre la búsqueda es buscar dentro de mí mismo. ¿Qué rayos es lo que yo quiero? No, porque me pongo ya a pedir el Espíritu Santo y ni entiendo para qué lo quiero. Si yo de verdad lo quiero para que los enfermos sanen, ¿por qué quiero que se sanen? ¿Sí? Entonces, en esas búsquedas Dios va depurando su corazón, lo va limpiando, hasta que usted está preparado para ingresar a ese nivel de comunión. ¿Vale? Y así, todos los propósitos en su vida, cada promesa es una puerta que está en el reino de Dios. El día que usted la encuentra, toque, y cuando le abran, entre. Pero es que lo difícil no es solamente entrar en esa puerta, es no salirse. Hay que permanecer en esa habitación, sea cual sea. Conversión de sus familiares, ¿no quieren eso? Amén. ¿Y ustedes no creen que hay una puerta que también dice conversión de su familia? Pero hay un detonante, eso por eso hay que buscarlo. Es chistoso porque a veces uno dura como un año buscando la oración correcta que detona todas las cosas para que se den. Así que bueno, ¿qué es lo que está diciendo el pastor Mauricio ahora sí? Ya después de que hizo esa explicación. Lo que a usted le va a abrir la gran mayoría de las cosas es el nivel de rendición. Uno a veces cree que uno tiene que luchar por las cosas. Y en cierta medida sí, pero uno tiene que luchar con Dios sabiéndolo hacer. La rendición a que su voluntad se cumpla a mí es una llave. ¿Eh? ¿Será que Dios lo quiere usar a usted para sanar a los enfermos? ¿Qué dice Britney? ¿Será que Dios sí la quiere usar a usted para sanar a enfermos o no? ¿Usted qué dice? Para más cosas. Para más cosas. ¿Tienes la seguridad? Nena, pues hay que buscarlo. Hay que buscarlo, ¿sí me entiendes? Nada se logra si uno no trabaja por las cosas. ¿Qué hay que hacer? Buscarla hasta que usted la encuentre. ¿Vale? Y cada batalla así es como se gana. Rindiéndose a Dios, dejándose llevar por él, porque es que, a ver, voy a terminar ya con esto. En uno hay conflictos, ¿sí? Hay una parte de uno que dice, quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay otra parte de uno que dice, yo no quiero. Si es así o no es así. Los que hayan buscado a Dios con todo su corazón y ser instrumentos de él saben que es verdad. Ahora, yo pregunto, ¿será que eso es normal en los seres humanos? ¿Que una parte de nosotros pelee con Dios? Oiga, le voy a hacer esta pregunta a usted que me dice, ¿será que Jesús de Nazaret, el hombre, no el verbo eterno, será que también tuvo ese conflicto en algún momento? Pues claro, en Getsemaní. Si a él le pasó, y no es que fuera pecado, sino que él está teniendo una ¿qué? Batalla.
Porque es inminente lo que le va a pasar. Claro, y que no es cualquier cosa. Es una salvajada. Y él siente esto que nunca había sentido como el verbo eterno, porque acuérdense que es el verbo eterno, siempre obediente, siempre. Y de repente está metido en un estuche de hombre. Y nota que dentro de él, viviendo un nivel de ansiedad extremo, brutal. Ahora, pues nota que dentro de él hay algo que no se quiere someter a la voluntad del Padre. Él dice, uy, mira qué cosa tan terrible, yo nunca había vivido en toda la eternidad algo así, yo siempre he sido obediente. Y algo siento una batalla en mí. ¿A dónde corrió Jesús? ¿Dónde es la rendición? ¿Dónde me rindo a Dios? ¿En el culto? ¿En la adoración? No, ese fue el secreto. Ahora, porque ahí es donde yo me muero. No hay otro lugar de morir. Allá fue que él se rindió una hora. Y no, oiga, el Hijo de Dios no pudo en una hora lograr la rendición. Y entonces, ¿qué digo? Ya no más. Quedo aquí relajado. Vamos a ver cómo le jalamos a la cruz. No, él dijo, no. Muchachos, ¿voy a qué? A volver a la oración hasta que ¿qué? ¿Hasta dónde oraba Jesús? ¿Hasta cuándo? Hasta que tenía la victoria, que es lo que yo les he dicho. Jesús, cuando el ángel del Señor ya baja y empieza a fortalecer, decirle tranquilo, acuérdate que después de esto viene la resurrección, viene la gloria. Millones de hijos van a ser llevados, tranquilo. Entonces Jesús hace como su parte humana dice, dijo, bueno, ya, estoy preparado. Viene la gente, hagámoslo. Pero el primero tuvo que, ¿qué? Aceptar la voluntad del Padre. ¿Cómo? En la batalla de la oración. Porque es una batalla. Hay cosas en usted que no aceptan la voluntad de Dios. No la quieren aceptar, porque eso es dura. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Dónde las vence? En el secreto. No hay ningún otro lugar porque va a ser una batalla. ¿Sí? Y si esa batalla lo coge en la calle va a ser raro. Usted está tirando en el piso llorando y chillando y gimiendo y la gente diciendo, uy, pobre hombre, ¿qué le estará pasando? No, esa batalla no es para la calle. Esa batalla es para dónde? El secreto, porque va a ser toda una batalla. No se puede. Ese es el secreto. Y ahí en el secreto hasta que yo logro la victoria. La voluntad de Dios es hecha en mi vida por el motivo correcto. Yo tuve que encontrar el motivo correcto para sanar enfermos. Para que los enfermos se sanen tiene que haber un motivo como correcto, pero real aquí. Sí, porque uno puede decir, sí, yo sí quiero que todos se sanen. Por ahí una vocenita dice, sí, para que todos perdiren. Nadie lo ve, nadie lo sabe, pero Dios lo sabe y usted también. Y hasta que eso no se quite de él, no van a sanar. Ya. Sí, mire que ahí, y eso, los Getsemaníes. Ahora, hay que mirar una cosa, ¿no? Respecto al Señor. Él, desde que ese sacrificio fue determinado antes de la fundación del mundo, ya se sabía, él mismo lo sabía. Él ya estaba dispuesto, pero es que hay momentos, ¿no? Las inminencias crean un Getsemaní superior a todos. Por ejemplo, cuando yo veo que el Señor me llama a las cárceles, y digo, amén. Pero la noche anterior o la mañana en la que y yo me siento ahí me siento yo en la cama y digo, uy, Señor, no es tan fácil esto, Señor, ayúdame, porque por allá algo le decía a uno, eso no llega a hacer, que vayan ellos, quédese. Pero entonces uno tiene ese Getsemaní y Dios le da a uno lo que dura tiempo, porque yo casi ni duermo, se levanta uno temprano, muy temprano, ora uno, sufre esa lucha. Y curiosamente a mí lo que me pasa es ese día, yo oro, me siento ya con la seguridad, y caminando al lugar de reunión con los otros misioneros, el Señor me bautiza en plena calle con el fuego del Espíritu Santo. Pero entonces, ese es un momento, por ejemplo. Otro momento fue cuando los demás misioneros desisten de todo este asunto y me quedo yo solo y tengo una lucha aún mayor que la primera que tuve. O sea, hay muchos Getsemaníes, por ponerle un ejemplo, ¿sí me entienden? Por ejemplo, cargarse uno de una congregación.
no solamente por el simple hecho de encargarse uno de la gente, sino porque uno tiene sus propias debilidades, sus propias luchas, que en cualquier evento humano muchas personas dirían no lo sigo haciendo, pero entonces uno tiene un Getsemaní donde uno entiende que uno tiene que hacer la obra del Señor sí o sí, y además comprende uno en esos momentos de oración que el gran motor de todas estas cosas es el amor. Un grupo de personas en la iglesia, la salvación de las almas, la sanidad de las personas. ¿Sí? Eso es el amor es lo que mueve mi decisión. Por eso dice la palabra que la fe obra por el amor. Si no hay amor, no hay fe. Entiéndalo de una vez. Dice el amor que el Señor tuvo en ese momento, entendiendo por qué era que moría, por quiénes moría. Él dijo, no, vamos a hacerlo. Y el amor que además tenía por su papá, lo hizo ir a la cruz con absoluta decisión, ¿comprende? Eso es lo que quiere decir esto. Por eso el pequeño cordero representa eso, esa rendición del pueblo de Israel. ¿Ah? Ahora, sigue diciendo acá, ¿no? Y era lo que miramos la vez pasada. Entonces vino ya el estruendo del Señor que hace que se dispersen los filisteos, y los filisteos vienen siendo heridos hasta ser muertos por los israelitas. Y después Samuel, ante esta victoria, coloca una piedra, una roca. ¿Qué representa la roca? Cristo. Todas estas simbologías representan a Cristo. Coloca una roca y le coloca a ese lugar Ebenezer, que significa hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Y también significa que la gloria del Señor nuevamente está con Israel. ¿Se acuerdan? ¿En qué momento se había perdido la gloria? Cuando el arca es quitada de las manos y de la posesión de Israel, que nace Icabod, que significa la gloria que se quita, y Ebenezer significa el Señor nos ha acompañado aquí, lo que significa que la gloria de Dios ha vuelto sobre nosotros. Entonces estamos en ese punto, y dice el versículo 13, dice así: los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. O sea, la gloria del Señor mientras vivió Samuel estuvo con Israel, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Cron hasta Gad. Israel rescató sus territorios de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Él iba año tras año y hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Allí mismo edificó un altar al Señor. Dice el capítulo 8: aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y su segundo Abías. Ellos fueron jueces en Berseba, pero sus hijos no andaban en el camino de él, en los caminos de él, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Amén. Entonces, Samuel representa, como lo hemos dicho, un tiempo nuevo para Israel, un tiempo donde se abre lo profético, ¿sí? La escuela de profetas. O sea, y habíamos entendido que este tiempo era especial porque era una forma en la que Dios quería intervenir más directamente con Israel. Sí, el matiz que se le estaba dando al nuevo tiempo era que Dios quería ser como el gobernante de Israel, el rey de Israel. Por eso hacía una resaltación del poder, ¿sí? Lo profético nos habla de una relación más directa con Dios, no tan dilucidada, no tan opaca, sino mucho más notoria, mucho más directa,
Sí, el tiempo de los jueces era un tiempo donde Dios se manifestaba ante Israel, pero no con tanta notoriedad. El tiempo profético le da notoriedad a la intervención de Dios sobre su pueblo. Y en el fondo de eso era la pretensión de Dios de ser rey sobre Israel. Ahora, se encuentra una primera dificultad en este escenario, y es que a pesar de que Samuel fue un gran hombre de Dios y un profeta de mucha un profeta muy impecable, él tiene sus dos hijos que, contrario a lo que uno pudiera creer, resultan muy diferentes a su papá. Para que usted se dé cuenta que eso es algo que puede pasar. ¿Sí me entiende? Eso es algo que puede pasar. Generalmente no pasa, pero puede pasar. Ahora, estamos hablando de un tiempo diferente, ¿no? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que si usted es un buen papá, un hombre que sabe conducir a sus hijos, se va a garantizar que sus hijos van a ser hombres de Dios. O sea, posiblemente en algún punto hay una falencia, ¿no? Es muy probable, ¿sí? Si usted aplica un amor correcto, si usted aplica una disciplina correcta, si usted aplica una sanción correcta desde que el niño es pequeño, la palabra asegura que no lo avergonzará cuando sea grande. ¿Sí? No sabemos los detalles en los que pudo haber fallado Samuel. Como profeta lo hizo correctamente, pero no sabemos su labor como papá. La palabra no lo indica. Cualquier cosa que podamos decir es especulación, pero lo que sí asegura la Biblia es que estos dos tipos salieron malos. Les gustaba la platica, lo deshonesto, la trampa, la corrupción. Ahora, el nivel de corrupción de ellos era que aceptaban sobornos y pervertían el derecho. O sea, le aplicaban justicia a aquellos que les daban, y a los que no les aplicaban justicia. Eran jueces corruptos. ¿Correcto? Ahora, esto hace notar aún más que el destino de Israel no puede ser conducido por un hombre. Eso hace que Dios determine más su deseo de ser rey sobre Israel. Al ver, tal vez con Samuel tuvo un tiempo muy bello, pero ve a los hijos y dice: no, creo que es el tiempo de pasar a ese escenario con Israel. ¿Correcto? Ahora, mire lo que dice el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, están aprovechando que Samuel ya está muy viejito, y además dicen: oiga, pero mire, ese par de jueces que tenemos ahora son terribles. Ahora, lo que debió haber sido una decisión del Consejo de Ancianos llevada a que decidieran, perdón la redundancia, que Dios fuera su rey, terminó siendo algo contrario. Miren lo que dice acá. Dice: por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Israel se queda, o sea, a pesar de todo lo que ha hecho Dios y el deseo de Dios, y de que además están en un tiempo superior a los tiempos anteriores, aún así la perspectiva de Israel se queda muy corta, muy limitada. Y uno pudiera pensar que eso es algo que pasó en ese tiempo, que las personas pueden analizar la palabra en estos trozos, en estos pasajes, como algo meramente histórico. Pero resulta que, como lo hemos visto, lo hemos demostrado, siempre hay un lenguaje escondido, una referencia que parece que traspasara los tiempos, y que aún podemos ver eso hoy. Podemos ver una iglesia con una visión limitada. La visión según los hombres en la iglesia puede parecer que es algo extraordinario, pero realmente para los hombres puede parecer algo extraordinario, pero para los ojos de Dios es algo insignificante. Entonces, hoy estaba leyendo yo una serie de escándalos que han surgido, y eso me ratifica mi posición de que
la iglesia debería alejarse lo mayor posible de la política. Que la política se maneja bajo parámetros absolutamente diabólicos. Desde su origen, ¿dónde surgió la democracia y la política? En Grecia. En Grecia. ¿Y cómo eran los griegos? Impolutos, estaban en un pedestal de moralidad, no. Grecia en muchos aspectos fue aún peor que los romanos. En aspectos morales, de perversión. Tal vez Roma fue un imperio brutal en materia de violencia. ¿Sí me entiende? O sea, ser un imperio implica infligir mucha violencia, mucha fuerza, lo que se llama ser reaccionario. ¿Sí me entiende? Pero Grecia ahondó mucho en sus perversiones, ¿sí? Fue un epicentro de mucha homosexualismo, sodomía, infanticidio, pedofilia, cosas que son altamente reprobadas por Dios. Y en ese círculo de cosas surge la política y surge la democracia, que es lo que rige hoy la sociedad, especialmente la sociedad occidental. Entonces, ¿y cuál es el escándalo de todo esto? Cuando un grupo de cristianos entran a jugar las reglas de la política, se ven envueltos en esas reglas. O sea, tienen que aprender a moverse bajo las reglas de la política, que no son reglas para nada buenas, ¿sí me comprenden? El clientelismo, por ejemplo, las cuotas burocráticas. Entonces una mega iglesia, no voy a decir el nombre, de aquí de Colombia, se vio envuelta, bueno, algunos de ustedes lo deducirán, pero no lo voy a decir, ¿sí? Se vio envuelta en estos trajines políticos, inyección financiera, propuesta de candidatos, cuando el candidato que se apoya o el partido que se apoya o al que se adscribe el cristiano gana, el cristiano termina pidiendo lo que las demás personas piden. Entonces se pide la cuota burocrática, se crea un escenario para cumplir con esa porción burocrática. Entonces, ¿qué pasa? Ponen a la persona que está ahí, que fue la cabeza de todo eso, y esa persona comienza a escoger a los amigos suyos, entonces, pastores, líderes, que son escogidos a dedo para llenar esas cuotas burocráticas, y ahora eso es todo un escándalo. O sea, en vez de entrar nosotros a cambiar lo político, correcto, ¿cierto? Antes se contamina. Entramos a ser parte del mismo sistema político sin cambiarlo. Correcto. Ahí es donde está el verdadero gran problema. Ese es el gran problema. Y como siempre pasa, lo que se trata de manchar es el nombre del Señor y el trabajo que muchos cristianos sí están haciendo de manera correcta. ¿Me comprende? Entonces, eso pasa cuando se tiene una visión terrenal, limitada, como la tuvo Israel. Dios quería algo grande para Israel. Y era algo grande porque iba a ser Dios mismo el que quería hacerlo directamente. Yo supongo que lo que iba a exigir a Israel era levantar un altar, pero la monarquía la iba a ejercer Dios mismo, ¿sí me entiende? La realeza. Pero se reúnen los ancianos y dicen, no, nosotros queremos ser como los otros países. Y ahí hay un problema. El problema de mirar los esquemas y las formas humanas. Del mundo. Del mundo, correcto. Claro. ¿Sí? Pongo la mirada en eso. Creo que eso es grandioso. Se me mete en la cabeza y en el corazón que eso es lo que Dios me quiere dar. Pero primero no es lo que Dios me quiere dar. Y como no es lo que Dios me quiere dar, pues Dios no va a intervenir en eso. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Dice, estas palabras desagradaron a Samuel. ¿Por qué desagradaron a Samuel? Porque Samuel ya conocía el propósito de Dios.
Dice acá, Samuel oró al Señor y el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien ha desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. Escuchen muy bien esto, hermano, porque es algo que no se enseña primero que todo, o se enseña muy poco, y es algo que debe ser entendido para quitar confusiones de la mente y de los corazones de las personas cristianas. Hay muchas cosas que se desarrollan, que tienen como un aval de Dios, pero resulta que dista mucho del plan de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y esto es complicado. Hay muchas cosas que pastores, hombres de Dios están haciendo, van como una locomotora, se pusieron en marcha. Los pastores dicen: uy, mire cómo está avanzando esto, mire cómo está creciendo esto, mire cómo se encamina esto. Y esa es una razón por la cual creen ellos que Dios es el que lo está haciendo y que que Dios lo está haciendo bajo su perfecta voluntad. No, oiga, Dios puede estar avalando eso, pero no ser el plan de Dios. Miren lo que Dios le está diciendo aquí a Samuel. Le está diciendo: miren lo que está diciendo acá. Está diciendo: escucha la voz del pueblo en todo lo que diga. Imagínense, Dios está tomando la molestia hasta de anotar qué es lo que este pueblo quiere. Y aquí es donde el doblegamiento y la rendición total cobra aún mayor importancia. Claro, porque ellos están pidiendo su propia voluntad. No se incomodan en preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu modelo? No, claro. Entonces, cuando hay una absoluta rendición, como la que tuvo el Señor aceptó cada detalle del proceso de crucifixión. Los escupitajos que iba a sufrir, los improperios, las falsas acusaciones, los puñetazos, las torturas, todo, las malas palabras, las maldiciones contra él, el escarnio público, la desnudez, todo. El látigo, los clavos. Él no dijo: oh Señor, la corona de espina, no, bájele suave la cosa, no. Todo. Mansedumbre se llama eso. Todo. Y por eso él decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. O sea, el plan perfecto, la obediencia perfecta. Ahora, una de las cosas que la gente desea es agradar a Dios. Que Dios diga de uno o de la persona: he aquí mi hijo amado en quien te encuentro complacencia. Pero eso solamente se va a decir en alguien que tenga una rendición total. Aquí Israel tenía la opción de la perfección con Dios, pero escogió la opción de que Dios les iba a permitir lo que querían, pero ya no iba a estar el agrado de Dios con ellos. Mira, ¿cuánta gente no anda en proyectos eclesiales, en proyectos cristianos, por llamarlos así, que sí tienen el aval de Dios, pero Dios nunca mandó. Pero Dios nunca mandó. Ahora, lo peligroso es que cuando Dios dice que se hace algo, se hace, con o sin su agrado. ¿Cómo le parece? Aquí dijo: tome nota, Samuel, porque no te han rechazado a ti, sino que me han desechado a mí. Ese tome nota significa: va a pasar tal cual ellos lo han querido.
¿Cómo le parece, hermano? Claro, y como está pasando, mucha gente dice, ¡ah! Mire Dios cómo me ama, mire cuánto deleite produzco en Dios, mire cómo, mucha gente dice, a mí Dios me responde, a Dios le puede estar respondiendo a usted, pero puede que ese responder no signifique que sea el agrado de Dios. Con que te quieres tragar una esponjilla de metal, bueno, listo, ángeles, denle una esponjilla de metal a este testarudo, y la persona tragándose la esponjilla de metal, ay, gracias Dios, cuánto me amas. Una cosa como el matrimonio, el pastor está hablando de la importancia de la intimidad con Dios. Una cosa como escoger una esposa requiere de horas y horas y horas y horas y horas y horas de oración. Yo para que así fuera mi esposa, lo que yo oré no tiene precio, mi hermano. Y a mí me gustaba ella, evidentemente. Pero yo no me podía fiar solamente del gusto. Yo entré y hablé, Señor, muéstrame, horas y horas, muéstrame, revélame. Yo le digo una cosa y me siento muy contento de eso. Yo me rendí tanto que fue Dios el que encaminó todas las cosas. Y por eso usted ahora ve, claro, hay momentos que no son fáciles. Pero hermano, yo puedo decir que soy diferente, mi matrimonio es diferente al 99,9% de los matrimonios. Y aquí tengo testigos en esta casa. Nada más y nada menos que el profeta que Dios puso para mi amado Jesús. ¿Qué más que eso? Y él puede decir a ver si es igual a los demás matrimonios. Él lo puede decir. Pero eso es el fruto de que es algo que Dios condujo, Dios mostró, Dios respaldó, y fue el producto de su aval, pero también de su agrado. Pero ¿cuánta gente se casa con el que no es? Por eso el apóstol Pablo dice, porque se quiere solo. Mira a las mujeres de Corinto. Muchachos, ¿qué les pasa, mano? No, apóstol, pero es que mire, un bizcocho esa mujer. Hombre, pero mano, pero bueno, yo le digo una cosa, yo prefiero que usted esté solo, le dice, pero hermano, en vez de que esté fornicando con ella, mejor cásese. Pues, sí. Pero, y él utiliza un concepto que me parece tremendo para describir eso. Congoja. Se va a casar, pero va a estar acongojado. Pero le va a doler. Porque va a sufrir. Básicamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque no es el lugar para escoger esposa. Sobre todo yo lo dice al varón. ¿Está comprendiendo? Y por eso mucha gente, ahora mano, como le claman a Dios para que le rescate ese barco que está peor que el Titanic. ¿Y para qué? El Señor da salidas. Él dice, bueno, pues entonces sepárese. Pero quédese sin casar. Pero quédese sin casar. Pero quédese solo. Porque usted hizo un pacto conmigo, yo no me puedo negar a mí mismo. Hasta la muerte, hasta que la muerte los separa, dice el pacto, ¿cierto? Solamente la muerte podrá disolver un matrimonio. ¿Cómo le parece, hermano? Ese es un ejemplo, el matrimonio siendo algo tan importante, pero el ejemplo puede tener una cantidad de matices y de áreas en las que Dios interviene. ¿Cómo se maneja una congregación? Se despierta una obsesión por lo estético, por lo cronogramático, lo organigramático, y termina Dios avalando proyectos que no son los de Él, que a pesar de que crecen, de que se establecen, no producen el deleite de Él. David fue un hombre inteligente, ¿usted sabía? Espiritualmente.
¿Cómo era el lugar de reunión cuando estaba David? Un tabernáculo, ¿no? Sí, él hizo énfasis no en la parte externa, sino en los ministerios. Pero los salmistas que acompañaban a David eran cosas impresionantes. 24 horas de adoración. 24 horas de adoración. Él sí le metió la ficha a preparar hombres y mujeres para que adoraran a Dios. Y no escatimó esfuerzo para que estuvieran acompañados de instrumentos para alabar a Dios. Eso fue su obsesión, la adoración. Su obsesión no fue el tabernáculo. Ya después, con el tiempo, tal vez le salieron callos, mañas. Se empezó a obsesionar con un templo. En medio de su grandeza de rey que tenía David, se empezó a obsesionar con el templo. Dios no se lo estaba pidiendo. Pero fue tan insistente David que ¿qué dijo Dios? Ven y listo. Pero usted no, su hijo. Pero pregunta, ¿esa era la voluntad de Dios? No. Dios no estaba interesado en eso. Y se lo explicó a David. ¿Cómo me van a construir un templo? ¿Acaso me van a meter a mí ahí? ¿O cómo yo no sé qué? No es que yo soy Dios. Oiga, y hoy en día, ¿qué es lo que obsesiona al judío promedio? Lo mismo. Un nuevo templo. Están obsesionados con eso. Nunca entendieron nada. Pero un verdadero adorador se obsesiona por eso. No. Deleitar el corazón de Dios. La única obsesión que puede tener un cristiano, un hijo de Dios en este tiempo es la intimidad con Dios, nada más. Un lugar donde yo pueda estar con Dios. Llámese oficina, cuarto, lugar de oración, no sé, el carro, no sé. ¿Me está entendiendo? En eso es que se tiene que ponerlo en los hombros. Aquí tienen estos hombres la opción de escoger a Dios como rey, pero deciden, ya casi vamos a acabar porque se nos pasó el tiempo, pero deciden pedir un hombre. Entonces dice que desagradaron a Dios, perdón, y a Samuel las palabras de Israel. Dios dice, toma nota porque vamos a escuchar y a responder las peticiones de este pueblo desagradecido. Es como cuando empezaron a decir los israelitas, pero otra vez maná, estamos cansados de maná, pero cosa tan impresionante. Oiga, el mejor alimento que ha podido pisar la tierra. Todos los nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerales, proteínas están ahí. Pero qué cartera, tráiganos filetico, perdices. ¿Quieren perdices? Llenó el desierto de perdices. Se las comen todas hasta que se les haga por las orejas, hasta que les produzca repulsión. Pregunta, porque yo a veces escucho, y Dios con su amor les dio perdices. Que yo sepa, eso ofendió grandemente a Dios. Y les dio perdices, pero para que aprendieran una lección. No porque dijo, pobre mi pueblo, voy a mandarles perdices porque están cansados del maná. Mira, hay predicadores que lo predican como así, porque como que cambian la palabra. ¿Cuál es la intención de cambiar la palabra? Eso tiene un trasfondo, y son corazones que están torcidos y que posiblemente están cansados de un maná y andan queriendo perdices. Y andan queriendo perdices, mundo, cosas materiales, y se justifican en esto. ¿Cuál es nuestro maná? El Señor Jesús. Que no quiere nada. Sí. Con el Señor Jesús, la langosta que esté encima de un plato nos va a saber delicioso. Y la lenteja con huevo también. ¿Cómo le parece? Hoy tocó ensaladita con un pedacito de pechuga y arrocito. Bendito sea el Señor. ¿Sí me comprende? Otro día nos tocará, no sé, cazuela de mariscos. Y bendito sea el Señor, ¿sí me entiende? Porque tenemos lo principal.
El maná, que es Cristo, el verdadero, no el que recibieron los israelitas en el desierto, sino el verdadero maná lo tenemos nosotros. Entonces, ¿sí? Entonces Dios determinó que va a responder lo que quieren, pero para darle una lección a Israel. Dice acá el versículo 8: de la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Lo veremos dentro de 8 días. Les mostraré qué vino a hacer Saúl para el pueblo de Israel. Un tirano. Ahora, ¿Dios detuvo eso? Israel, al escuchar las palabras de Samuel, se retractaron. Les importó 4 cacahuates, man. Porque muchas veces a la gente le importa la apariencia. Es capaz de sufrir y de padecer, pero por la apariencia. ¿Cómo le parece? Y a mucha gente le pasa en muchos aspectos. Hay gente que por tener un Mercedes-Benz sacrifican la despensa. No vayan tan lejos. Muchas veces una mujer, por ponerse unos zapatos bonitos, sacrifica sus pies y termina los pies destruidos, destrozados, o comprometen, chuecos, o compran un bolso y comprometen 3 sueldos. Así es. Y en la casa de malas. Hay gente que sufre por la apariencia. Israel estaba dispuesto a sufrir, no para la gloria de Dios, sino para la gloria del hombre. Y eso lo veremos dentro de 8 días. Ahora, entonces tenemos también 2 opciones. ¿Cuáles son los padecimientos que estamos dispuestos a sufrir? ¿Los que tienen que ver con Jesús o los que tienen que ver con los hombres? Los que tienen que ver con Jesús son para vida eterna. Y los que tienen que ver con Jesús, Dios dispone algo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos capaces de vivir esas cosas, esas pruebas, esas tribulaciones con sumo gozo, como lo miramos el domingo pasado. O sea, una cosa que uno dice: oiga, nos están persiguiendo, la cosa no está fácil, no es fácil evangelizar, no es fácil ser cristiano, pero estoy contento. Pero los sufrimientos conforme al mundo y a los hombres, primero, no tienen vida eterna, no tienen recompensa celestial. Y segundo, jamás podrán siquiera imaginar que van a tener algún tipo de gozo. Y si lo tienen, será efímero, porque el fondo de las tribulaciones humanas es la tristeza y la desesperación. Por eso la gente anda en depresiones y en desesperaciones, porque las tribulaciones humanas no tienen ningún foco de esperanza. ¿Usted está entendiendo? Pero las tribulaciones en Cristo sí, son bien recompensadas por el cielo, y Dios les proporciona el sumo gozo y están repletas de esperanza. ¿Cómo le parece? Ahora, usted puede predicar esto así muy claramente, pero lo sorprendente de todo esto, y ahí es uno donde conoce el nivel de testarudez del hombre, es que la mayoría terminan escogiendo las tribulaciones humanas. Es impresionante la comodidad. Desechan al Señor, desechan su reinado y desechan el plan de Dios. Hay gente que cree que puede desechar el plan de Dios y decir: no, deseché el plan de Dios, pero no a Dios. No, desechar el plan de Dios, el propósito de Dios es desecharlo a Él. Entonces hay mucha gente en la iglesia que ha desechado el plan de Dios, que puede estar en la iglesia, pero que ha desechado el plan de Dios y por tanto ha desechado a Dios.
pueden diezmar todo lo que quieran, ofrendar todo lo que quieran, ir todos los domingos que quieran, pero si han rechazado el plan de Dios, pues desecharon a Dios. Amén. Pues vámonos de pie, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Tiene alguna pregunta usted o no? Se ríe. Se le tenga una pregunta. Vamos a orar. ¿No? ¿Ninguna? Vamos a orar. Bueno, Dios amado y bendito, te alabamos en esta noche, Señor, y te bendecimos, Señor bueno, poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido venir a este lugar, Señor, y reunirnos como hermanos. Señor, mira lo que tu palabra nos ha enseñado hoy, Señor. Cómo querías tú introducir, Señor, utilizaste a tu siervo Samuel para introducir a Israel a un nuevo tiempo, Señor. Un nuevo tiempo que hubiera marcado una diferencia muy grande, Señor, entre lo que a partir de ahí vivió Israel y lo que pudo haber tenido de tu mano, Señor. Pero nosotros también comprendemos, Señor Santo, que eres tan perfecto, Rey de la Gloria, que la decisión de Israel vino a ser nuestra salvación, Señor. Por eso tú le abriste la puerta a los gentiles, para que no solamente, Señor maravilloso, tuvieras misericordia de nosotros, sino porque has colocado a un Rey sin igual, Señor, para nuestras vidas, que es el Rey nuestro Señor Jesucristo. Tú mismo, Señor amado, Señor Santo, hiciste la propuesta de que tú fueras nuestro Rey, y nosotros, Señor, hemos aceptado esto, Señor, ese privilegio, Señor, esa decisión y las consecuencias de esa decisión, Señor. Y por eso hoy, Señor Santo, queremos ratificar nuestra rendición, la rendición de nuestros pensamientos, la rendición, Señor, de nuestras fuerzas, la rendición de nuestros conceptos, la rendición de nuestro corazón, de nuestra alma, a ti, Señor maravilloso, sometidos, Señor, en un proceso, Señor maravilloso, en una experiencia de muerte y de muerte de cruz, Señor, donde todas las pasiones, carnalidades, Señor, concupiscencias, concepciones humanas, allí son sometidas, doblegadas, vencidas, para que nosotros menguemos y tú crezcas, Señor, y se haga simplemente tal cual como tú lo has determinado en cada detalle, en cada situación, Señor, en cada proyecto, en cada propuesta, Señor maravilloso, en cada propósito, en cada plan, que en detalle, Señor maravilloso, nosotros lo vivamos, Señor Santo. Que no nos vuele más la imaginación, proyectando nuestra forma de ver las cosas, sino que sea como tú quieras, Señor, en el lugar que quieras, de la forma que quieras, amado Dios. Y eso es lo que nos hemos propuesto, Señor, que cada detalle, cada situación sea como tú quieras, y cada situación la colocamos en tus manos, cada detalle de nuestras vidas, cada detalle de nuestra familia, cada detalle de la congregación, de cómo se tienen que hacer las cosas, lo colocamos delante de ti, Señor maravilloso. Y es allí, Señor, en ese doblegamiento, en esa entrega, Señor, donde tú obras con deleite, con placer, con delicia, Señor, y viene un aval, Señor maravilloso, bienaventurado, congratulado, Señor, para hacer el plan perfecto conforme a tu voluntad. Y no se hacen cosas que no son conforme a tu voluntad, Señor. Y eso es lo que queremos nosotros despertar en ti, que sea nuestra esencia, agradarte a ti, hacer las cosas como tú quieras, buscarte en la intimidad, rendir nuestro corazón, Señor, someternos a ti, Señor Santo, que nosotros en ti tomemos las fuerzas, la determinación para cumplir tu designio, Señor,
que muchas veces no es fácil, que muchas veces nos encuentra en momentos difíciles, que podrían, Señor, volverse una disputa, Señor, a ver si lo hacemos, si no lo hacemos. Me acuerdo ese momento tan difícil para mí, donde yo estuve a punto de decir que no, que iba a hacer una pausa, pero tú me dijiste que no podía ser así. Y yo, Señor, tuve que seguir haciendo las cosas en medio de una enorme dificultad, Señor. Pero tú me diste la fuerza, Señor, y la capacidad para seguir adelante, Señor, para no claudicar. Y entonces entendemos, Señor, que a todos aquellos que se doblegan, Señor maravilloso, tú lo respaldas. Al que se considera débil, tú le das la fuerza, Señor. Al que se hace humilde, al que se hace pobre de espíritu, Señor maravilloso, tú lo potencias, tú lo haces crecer, maravilloso Dios. Y nosotros nos hacemos humildes y mansos como tú lo eres. Y el reino de los cielos nos respalda, Señor maravilloso. Y anhelamos, Señor, el dominio del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, Señor. Señor, y aborrecemos con intensidad el pecado y la vida conforme al mundo la aborrecemos, Señor, y la recompensa de los hombres no la queremos. Señor Santo, no vivimos para eso y te servimos a ti y no a la riqueza, Señor. Y entonces tú provees todo lo que necesitamos, Señor maravilloso, y aprendemos a vivir con lo que tenemos, con agrado, con delicia, conforme a la palabra, Señor, y conforme al mandamiento apostólico. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, pero con mucho más fuerza, con mucho más notoriedad, Señor. Señor, colocamos en tus manos todo proyecto. Señor, está en tus manos Medellín. Yo creo que algún día va a pasar, pero es conforme a tus tiempos y a tus formas, Señor. Y también colocamos, Señor maravilloso, ese deseo de que haya una congregación más en Bogotá. Señor, lo ponemos delante de ti. Si es tu voluntad, se hará, si no, no se hará. Pero prepáranos para los escenarios que tú has establecido, Señor. Y elementalmente, Señor, a que tú sigas siendo nuestro Rey, no nosotros. Nosotros no somos los dueños de nuestra voluntad, eres tú, Señor, y se hace como tú quieras y de la forma que tú quieras. Y aceptamos las corroboraciones y las exhortaciones y Señor, y las correcciones que tengas que hacernos, Señor, con agrado. Señor, entendiendo que tú nos amas, Señor, y que tú no quieres que nos perdamos, Señor maravilloso. Y por eso también oramos, Señor, para que ninguno de los que está metido en este plan, Señor, ninguno de ellos se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna, Señor. Si no me equivoco, Señor Santo, tú hiciste esta declaración, Señor, cuando ya no estaba Judas, Señor Santo. Judas fue a cumplir lo que tenía que hacer. Y tú determinaste, Señor, que aparte de Judas, ninguno más se iba a perder, Señor. Y ninguno más se perdió, Señor. Ninguno se perdió. En diferentes escenarios, con diferentes caracteres, formas de ver, formas de ser, ellos aceptaron el designio, Señor, así como tú lo hiciste, Señor Santo. Y eso es lo que queremos nosotros, Señor. Cada quien tiene su cruz, que cada quien se suba a esa cruz. El nivel de fe que le has dado a cada quien, que cada quien lo viva conforme al nivel de fe, Señor. La capacidad que le has dado a cada quien la viva conforme a la capacidad. Pero que en todo esto estés tú, Señor, y estés gobernando con tu poder y tu amor, Señor. Colocamos en tus manos nuestras vidas y te decimos, Señor, de verdad, que se haga como tú quieras, en el nombre de Jesús. Señor, oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos ganes. Atamos toda retaliación de venganza, muerte, calamidad y enfermedad y le echamos al abismo en esta noche. En el nombre de Jesús. Llévanos a casa en gozo, Señor, llévanos a casa en paz, llenos de tu presencia, Señor. Y colocamos en tus manos el domingo, que es el culto de primicias. Colocan los corazones de mis hermanos, Señor, un deseo profundo de honrarte de manera generosa, Señor, y de bendecirte a ti y bendecir la casa sacerdotal. En el nombre de Jesús, y que conforme a esto tú recompenses a las personas que lo hagan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En nombre de Jesús. Amén y amén.